Hoy les voy a contar algunos hechos importantes de los que tal vez esta sea la primera vez que los escuchen. Hechos que los medios no muestran. Voy a hablar del hombre que muchos de ustedes no conocen bien. Voy a hablar del hombre del que muchas personas en Occidente tienen una idea equivocada. Te hablaré sobre el hombre que Dios escogió para que fuera el mensajero final de su mensaje. El hombre que Dios envió como misericordia para la humanidad y para todo lo que existe. Te hablaré sobre el hombre que era conocido entre sus enemigos en la Meca como el veraz y el digno de confianza. Te hablaré de él para que puedas juzgar por ti mismo y cuestionarte. ¿Es cierto que esta persona era un mentiroso y un criminal como las personas ignorantes dicen que fue? Realmente para mí es difícil saber por dónde debo comenzar. Su paciencia, su integridad, su misericordia con sus enemigos, su misericordia con los beduinos, o su misericordia con los niños, o su misericordia con los animales. Sí, incluso animales. El profeta Mohammed era tan misericordioso que si veía a un gato mientras se lavaba a sí mismo antes de ir a la oración, bajaba su olla de agua para que el gato pudiera beber. Hizo hincapié en que las personas siempre deben ser consideradas desde el propio estado psicológico. Él dijo, no mires fijamente al leproso, porque eso le recordará su aflicción y le dolerá aún más. Había una vez un beduino que vino al profeta Mohammed, quería ponerse al día con él, y cuando él se acercó al profeta Mohammed, tiró de su vestimenta agresivamente, y de tal manera, el vestido hizo una marca en el cuello del profeta. Entonces, ¿qué era exactamente lo que este beduino quería? Él le dijo al profeta, oh Mohammed, dame un poco de la riqueza que Dios te ha dado. ¿Qué? ¿Es esta la mejor manera de pedir dinero a alguien? ¿Qué harías si alguien te pide dinero de esta manera? Si el profeta Mohammed era un hombre enojón y criminal como la gente ignorante lo ha acusado, ¿cómo habría tratado a este hombre? Si él era un hombre enojón y criminal, hubiera destruido a este hombre de inmediato, o al menos lo habría regañado. No dijo arrogantemente, usted no sabe quién soy, yo soy el mensajero de Alá, fuera. Pero por su misericordia, el profeta se dio la vuelta, sonrió y ordenó que al hombre se le diera algo. Este fue el buen trato que tuvo el profeta Mohammed, la pasea con él. Su servidor Anás, que Alá esté complacido con él, dijo, serví al mensajero de Alá durante 10 años. Nunca le oí quejarse de nada de lo que hice. ¿Por qué hiciste esto o aquello? Nunca me criticó por nada en lo absoluto. Por Alá, él ni siquiera me dijo uf. Y su esposa Aisha, que Alá esté complacido con ella, dijo, el mensajero de Alá nunca se quejó de la comida. Si le gustaba, se lo comía. Si no le gustaba, simplemente lo dejaba. Él nunca dijo, ¿por qué cocinaste esto? Él no le causaría problemas y estrés a su mujer a causa de esto. Además de eso, él solo diría, en este caso, estoy ayunando. El profeta era gentil en su hablar y siempre habló en voz baja. Respetaba a cualquiera con el que estuviera hablando, incluso si esa persona era uno de sus enemigos. Cuando el profeta comenzó a llamar a la gente al Islam públicamente, los incrédulos de su tribu estaban indignados porque sentían que esta nueva religión insultaba a sus antepasados y a los ídolos que adoraban. Temían del mensaje de Mohammed. Decidieron acercarse a él y le ofrecieron algo para detener su mensaje, y enviaron a uno de sus mayores llamado Utbah para que conversara con el profeta Mohammed. Utbah se levantó y se dirigió al profeta Mohammed, quien se encontraba sentado tranquilamente. Entonces se le acercó al profeta Mohammed y dijo, oh Mohammed, ¿quién es mejor, tú o Abdullah? Abdullah era el padre del profeta Mohammed y no era musulmán. El profeta Mohammed permaneció en silencio por respeto a su padre. Entonces Utbah dijo, ¿quién es mejor, usted o Abdul Muttalib? Abdul Muttalib era el abuelo del profeta Mohammed y no era musulmán. El profeta Mohammed permaneció en silencio por respeto a su abuelo. Utbah comenzó a enojarse y le dijo, si piensas que son mejores que tú, entonces ellos adoraban a los dioses que has insultado. Y si piensas que tú eres mejor que ellos, entonces habla, podemos escucharte decirlo. Utbah gritaba mostrando su ira mientras el profeta se limitó a escuchar en silencio. Si estás haciendo todo esto con el fin de obtener riquezas, entonces nos uniremos a ti para darte todo hasta hacerte más rico que cualquier persona de nuestra tribu. Si estás haciendo todo esto porque deseas tener una mujer, entonces elige de entre nosotros a la mejor mujer y te daremos 10 más como ella. Si la ambición te mueve, entonces te haremos nuestro jefe. Utbah continuó ofreciendo, pero la cuestión aquí es, si un hombre dice ser un profeta de Dios y está en el comienzo de su mensaje, ¿por qué haría todo esto? ¿Qué meta estaría tratando de alcanzar? Si era un mentiroso y no el mensajero de Dios, ¿por qué se negó a recibir todo esto? Él corría por la fama. Estaría de acuerdo con ustedes en caso de que él estuviera a la mitad de su mensaje y tuviera muchos seguidores, pero se le ofreció el liderazgo, la riqueza y mujeres para detener su mensaje. En el comienzo de su mensaje, cuando tenía aún pocos seguidores. Si él era un mentiroso, ¿por qué se negó a recibir todo esto si estas cosas eran lo que estaba tratando de conseguir? Utbah continuó hablando con el profeta Mohammed en una manera insultante, pero el profeta nunca lo interrumpió. Después de que Utbah terminó sus ofertas, esperó una respuesta. Entonces, el profeta le preguntó, ¿has terminado, oh Abul Walid? Su nombre era Utbah, pero el profeta lo llamó por el nombre más querido por Utbah, que era Abul Walid, a pesar de su falta de respeto al profeta Mohammed. Utbah no se sorprendió y él simplemente respondió, sí,
El profeta recitó versos del Corán. No puedo decirles el resto de la historia porque no quiero tomar más de su tiempo, pero miren cómo el profeta Mohammed fue respetuoso con el que fue irrespetuoso con él, pues se trataba de uno de sus enemigos. Él no lo interrumpió y dijo: cállate, soy el profeta y mensajero de Alá. El profeta lo escuchó en silencio y luego dijo: has terminado, oh Abul Walid. Estos fueron los buenos modales del profeta Mohammed. Él era el hombre que siempre fue gentil al tratar con la gente y él era y es el mejor ejemplo a seguir. Todo esto sucedió en la Meca, cuando los incrédulos lo sacaron de ahí, para luego torturar y matar a sus compañeros. Después de su exilio, cuando el profeta regresó victorioso a la Meca, echó un vistazo a la Meca y reflexionó sobre cómo habían luchado contra él, poniéndolo bajo estrés insoportable, alejando a la gente de él, asesinando y torturando a sus compañeros. Empezó a caminar por todos los lugares en los que fue abusado y ridiculizado. ¿Con qué frecuencia se oye en estos lugares: oh loco, oh mago, oh mentiroso? Ese día, la promesa que Dios le hizo a él se había hecho realidad y pasó a través de ellos como un líder poderoso. Entonces, ¿cómo se sintió cuando entró a la Meca? No dijo: hoy es el día de la venganza y los mataré. No se jactó con orgullo y soberbia. No. En su lugar, inclinó la cabeza con humildad y reverencia a su Señor al ser testigo de la victoria con la que Dios le había bendecido. Tuvo la oportunidad de vengarse, pero él no tomó esa oportunidad debido a su misericordia. Esta fue la hermosa personalidad del profeta Mohammed. Nosotros no te hemos enviado sino como misericordia para todo el mundo. El Corán 21:107. ¿Podría esta persona ser un mentiroso o criminal como la gente ignorante lo ha acusado? ¿Y por qué debería mentir? No buscaba la gloria para sí mismo. Todo lo que él hacía era hablar sobre la revelación que le fue concedida y llamaba a la gente a adorar al único y verdadero Dios, mediante el mismo mensaje que el de todos los mensajeros enviados antes que él: Noé, Abraham, Moisés y Jesús. La paz sea con todos ellos. No ordenaba a la gente a creer en él solamente. Nos ordenó a creer en todos los mensajeros y profetas, y negar a uno de ellos es negar la religión del Islam. Pero no, él ha traído la verdad y ha confirmado a los enviados. El Corán 37:37. ¿Acaso él buscaba que lo glorificaran? Se le ofreció el liderazgo, las riquezas y mujeres para detener su mensaje, aun cuando se encontraba en una situación frágil y estaba en el comienzo de su mensaje y solo había unos pocos seguidores con él. Entonces, ¿por qué estaban ofreciendo estas cosas a Mohammed si estaba en una situación frágil? ¿Por qué no solo lo mataron y le dieron fin a todo? Debido a Abu Taleb, el tío del profeta, quien fue uno de los líderes de la Meca. Él no era musulmán, pero estaba protegiendo al profeta Mohammed, a pesar de que trataron de matarlo, pero fracasaron. Abu Taleb sabía que el profeta Mohammed era un mensajero de Dios, pero él no cambió su religión, pues temía que la gente dijera que abandonaba la religión de sus antepasados. Hay muchas personas que no quieren cambiar sus religiones porque nacieron y se criaron en esa fe. No seas esa persona. Doy testimonio de que no hay más Dios que Alá, y atestiguo que Mohammed es el mensajero de Alá, y atestiguo que Jesús es siervo y mensajero de Alá. Gracias por tomarte el tiempo para ver este video.